nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por habernos permitido llegar. Te damos gracias porque tenemos salud, porque tenemos un techo, porque tenemos comida, porque tenemos trabajo. Señor, te quiero pedir por aquellas personas que no han podido llegar, por las que vienen en camino, y por todas las necesidades de cada uno de los hermanos que hoy se encuentran aquí. A ti, mamita linda, protégenos con tu manto, y nunca te canses de interceder por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos, buenas noches. Pues vamos a retomar de nuevo el tema del perdón. Ya por las circunstancias del viernes que no se escuchaba muy bien, trataré de irme un poquito más rápido con la primera parte que se supone que ya vimos, pero si hay alguna duda o algo que escucharon no les quedó claro o les quedó duda, me pueden interrumpir, levantan la mano y les pasamos el micrófono. ¿De acuerdo? El tema es el perdón. Y veíamos que ¿por qué perdonar? Pues el perdón es indispensable para la comunión con Dios. Además que cuando perdonamos nos da paz, nos da felicidad, nos hace que se nos quite una carga que no nos damos cuenta que estamos cargando, para la redundancia. Una carga muy pesada. Por eso es indispensable el perdón. La primera. Dice, a todos nos han ofendido. Todos hemos llegado a sentir el dolor que produce la ofensa del otro y en muchas ocasiones esto ha generado rencor en nuestro corazón. ¿Quién no nos ha dicho alguna mala palabra o quién no nos ha hecho alguna cosa? Llámese desde el amigo, desde el vecino, el hermano, los papás, los hijos. Alguien en algún momento nos hizo algo y nos hizo sentir mucho rencor. Y a lo mejor en algunos esto se convirtió en odio. Y a lo mejor en otros ha pasado tanto tiempo que a esa persona no la han dejado de odiar, que ni siquiera le hablan, no lo han vuelto a ver. O a lo mejor los ven, pero no les han vuelto a hablar. ¿Por qué las personas nos causan este dolor? Porque desafortunadamente nosotros ponemos una expectativa muy grande en el ser humano. Confiamos mucho en todos los aspectos en él. Y siempre creemos que ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu mejor amigo te va a fallar. Entonces tenemos expectativas muy grandes de estas personas. Pero debemos de pensar que son seres humanos iguales de las demás personas. El único modelo para que nosotros lo tengamos como centro de nuestra vida es Dios. Él nunca nos va a fallar. Él siempre está para nosotros. Otro ejemplo de modelo es María y también los santos. No se dice con esto que no admiremos a las personas, como
Se acordarán que bueno, no sé si se haya escuchado, pero acuérdense que Dios también quiere justicia. Él habló en la pasión, cuando le dieron una bofetada, él preguntó y dijo: ¿por qué me pegas? ¿Qué dije? ¿Qué hice mal para que me pegues? Si yo hice algo malo, dime, pero no me pegues. Entonces él desde ese punto nos está enseñando que efectivamente la peor injusticia no debe de dañar nuestro corazón, no debe de dejarnos odio ni odiar, pero no quiere decir que en nuestra ley y en nuestro mundo no se pida justicia por lo que te hicieron. Si alguien te robó es justo, y por eso hay leyes para que esta persona pague por lo que te hizo. Si alguien te secuestró, si secuestraron a alguno de tus familiares, si mataron a alguien de tus familiares. Yo sé que a lo mejor pueden estar pensando: ¿cómo me va a decir que si una persona mató a un familiar mío, lo voy a perdonar? Claro que no. Pues el Señor eso nos quiere enseñar, claro que sí. Así sea lo peor que te hagan, no dejar que dañen nuestro corazón. Y cada quien va a recibir su justo castigo, aquí o allá. Eso ténganlo por seguro. Pero no, se lo voy a volver a repetir, no porque Dios castigue, Él no castiga, no nos castiga a nadie. Somos nosotros mismos al no comprender o al no aceptar lo que hacemos, lo que nuestra misma naturaleza humana nos ocasiona que tengamos ese tipo de castigo. Para perdonar se requiere de la gracia de Dios, que no la negará a quien la pida humildemente y con perseverancia. Si de corazón tú le pides al Señor que te ayude a perdonar, de verdad que Él no lo va a dar. Si se lo pides como una orden o como decir: no, sí, es que tengo que perdonar porque si no me voy a condenar, no, es que voy a perder el cielo, no, así no. De verdad, tienes que estar convencido que lo quieres hacer. Olvídense de sentir, ahorita lo vamos a ir explicando, de que no, es que yo hasta que lo sienta, lo voy a perdonar. No. ¿Por qué? Porque el odio es algo terrible. Acuérdense que el primero que odió fue Satanás, y si nosotros odiamos, nos asemeja a Satanás. Deforma nuestro corazón, nuestra voluntad. El odio nos envenena. Les ponía el ejemplo que el odio es como tomarte un veneno tú y esperar que la persona a la que odias se muera. Eso es imposible. O agarrar un tizón caliente y esperar que al que odias se queme. Eso no va a suceder. El que odia es el que la sufre, el que la pasa muy mal, el que puede estar en una reunión tan a gusto con sus familiares y de repente llega la persona a la que odia y hasta el estómago le duele. Y ya le echó a perder su día. Y peor aún, el que odia le sigue dando poder a esa persona a la que odia para que le siga haciendo daño. Si tú no cortas ese odio, esa persona todavía, después de mucho tiempo, tiene el poder de hacerte sentir mal. Y entonces, Señor, yo no me quiero sentir así, yo quiero perdonar. Pero si tú quieres que lo haga, yo te lo pongo en tus manos. Y en
entonces, Señor, dame lo que me pides y entonces pídeme lo que quieres. Así de sencillo. Si Él quiere que perdone, si Él quiere que yo cambie, si Él quiere que yo sea otra persona, se lo tenemos que pedir. Dame lo que me pides y entonces sí, pídeme lo que quieres. Porque por nosotros solos, no. Siempre necesitamos de Él para poder lograr todo esto. Ahora, cuando tú perdonas, es como un bálsamo que tú le ocasionas, no solo a la otra persona, sino a ti. Es como si le pusieras un curita a una herida, o como les mencionaba, imagínense la flor. Muchas veces la tienes que mastrujar, apachurrar, para que tú puedas percibir su olor tan bonito. Y ella te odia o te hace algo por el daño que tú le hiciste para que tú percibieras ese olor. Pues así es el perdón. El perdón, en cambio, es sanador. Perdonar es tener la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente y el futuro. El perdón es un perfecto don, es un superdón, pues es un don, es tanto más perfecto cuanto menos lo merezca quien lo recibe. Si supieran lo grande que podemos obtener al perdonar a la persona que te hizo el peor de los daños. Un ejemplo, si yo estoy trabajando y me pagan, pues es algo justo porque yo estoy trabajando. Pero si ahorita que estamos en cuarentena yo no trabajo y sin embargo sigo percibiendo mi sueldo, ese es un don. Porque me están dando algo que yo no merezco. Entonces, así es el perdón. Y ahora, que sí, esa bendición, de verdad, la reciben tanto el que hizo el daño como el que perdonó. Es doblemente perfecto. Porque a ti te va a sanar. Y nada más imagínense cómo se siente aquella persona a la que obtuvo ese perdón sin merecerlo. Si de esa manera tú lo puedes hasta ayudar para que cambie, imagínense la indulgencia que ustedes van a obtener o que vamos a obtener. Visto así, pareciera que el perdón solo trajera beneficios a la persona que lo recibe, lo cual no es cierto. Siendo honestos, el perdón beneficia más a quien lo da que a quien lo recibe. Quienes tienen algún odio o resentimiento en su corazón, saben lo terrible que es llevarlo. Porque nada más se acuerdan de lo que pasó y se sienten mal, lloran, se enojan, se desquitan con el de al lado, nada más de acordarse lo que les sucedió. No quiere decir que cuando perdonemos se va a olvidar todo. No se va a olvidar. Simple y sencillamente vamos a aprender a vivir con Él, pero sin que te cause dolor, sin que a ti ya no te duele. ¿Para qué tanta insistencia en el tema del perdón? Lo repetimos, porque es indispensable para ser feliz. Quien no perdona no ama lo suficiente a Dios porque no le obedecemos. Él desde que llegó a la tierra solo vino a enseñarnos el perdón. Él vino a conseguirnos primero el perdón hacia todos nosotros por los pecados que habíamos, cometemos y vamos a cometer. Vino y perdonó a la mujer adúltera. Perdonó a quien lo crucificó. Y Él solamente, y nos lo sigue repitiendo, Él vino a pedirnos y a enseñarnos a perdonar. Y con la oración con la que nos lo pide es el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro
aprendamos a perdonar. Ahora, suficientemente a sí mismo porque se amarga la vida, además de correr el riesgo de ir a aquella cárcel de que habla el Señor. Acuérdense de Mateo 18:34, donde nos habla del rey que perdona a quien le debía una suma muy grande de dinero. ¿Y qué fue lo que hizo saliendo de haber conseguido su perdón? Se encuentra una persona que le debe menos y lo maltrata y lo mete a la cárcel para que le pague hasta el último centavo. ¿Y qué fue? Los compañeros van y le informan al rey de lo que había hecho y lo reprenden y lo mete a la cárcel y lo obliga que le pague hasta el último centavo. Y podríamos meditar este pasaje y decir, entonces Dios me va a castigar si no perdono. Entonces, si yo no perdono al otro, Él va a buscar que yo pague. No. Él siempre nos quiere perdonar. Siempre está dispuesto a perdonar todo. Pero somos nosotros los que no nos dejamos perdonar. Han de cuenta que es como un vaso con un sello, una tapa. Él quiere entrar, quiere darte tu perdón, pero nosotros no queremos destaparlo. No quiero. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si me mató a mi hijo, si violó, si secuestró, si mutiló, ¿por qué lo voy a perdonar? No es sencillo, no es fácil. Aquí nos hablan de una santa donde ellos, su mamá les enseñó a rezar, y siempre rezaban por una persona. Cuando ella ya fue mayor le preguntó, oye mamá, ¿y esa persona a la que tanto queremos y que siempre oramos por esa persona, dónde vive? ¿Por qué no la hemos visto? ¿Por qué no viene a la casa? Y ella le contestó, esa persona por la que pedimos y amamos mató a su padre. Esa persona está pagando por lo que hizo, pero necesita que lo perdonemos, porque desafortunadamente de esas cosas que nos hacen daño, ese perdón uno lo ofrece como, se me fue la palabra, como si fuera un pasito que nosotros demos para alcanzar el cielo. Hay que ofrecer eso que nos hace y de esa manera nosotros resarcimos lo que le hemos hecho a alguien más. Siempre que alguien nos hace algún daño. A lo mejor en la lógica de nosotros, pues no, ¿cómo voy a perdonar? Pero en la lógica divina, en la lógica de Dios, sí se puede, siempre y cuando estemos acompañados de Él. No es lo mismo perdonar que reconciliarse, y eso lo vamos a ver ahorita. Ahora imagínense, si el Señor nos perdonó nuestros pecados, Él que es infinito, ¿por qué no nosotros perdonar que somos finitos? Finitos quiere decir que tenemos una vida terrena que se va a acabar y que no nos podemos igualar con Dios. ¿Por qué no pensar que Él siempre quiere lo mejor para nosotros? Y así veremos los niveles del perdón.
Primer nivel, sanar el sentimiento de rencor que se puede tener hacia Dios. Dios no nos puede hacer nada malo, lo que les mencionaba. La mayoría de las cosas que nos suceden son por culpa de nosotros. Si tú eres diabético, padeces de la presión, aparte de tus genes, es porque no descansas como debe de ser, porque no te alimentas como debe de ser, porque no haces ejercicio. Y se te presenta la enfermedad y le echas la culpa a Dios. ¿Por qué me estará castigando? ¿Qué hice para merecer esta enfermedad, esta desgracia o esta situación? Y siempre le echamos la culpa a Él. Entonces tenemos que aprender, o más bien a que desaparezca ese rencor hacia el Señor. Los por qué a Dios. Cuando algo nos sucede siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué se fue con otra? ¿Por qué se fue con otro? ¿Por qué me quitó a mis hijos? Él no viene a decirnos el por qué, Él viene a enseñarnos el para qué, pero si nosotros lo dejamos. No esperemos como receta de cocina que inmediatamente que suceda algo, yo voy a entender el para qué. No es inmediato. Es para irnos ayudando a ir creciendo poco a poco. Sí le podemos decir por qué, pero no como un regaño, como el estarle reclamando, sino tiene que ser con un sentido de verdad, de humildad, de decirle, Señor, ¿por qué? Hazme entender ese por qué para que yo pueda llegar al para qué. Acuérdense que hasta Jesús en la cruz le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se vale que hagamos esa pregunta, pero no como reclamo, sino para poder entender qué va a resultar de todo esto que yo estoy viviendo. Tenemos que ser humildes para que Él nos pueda dar un para qué. Sanar esas falsas imágenes de Dios. A muchos desde pequeños nos dijeron que Dios te iba a castigar por todo lo que tú hicieras. Que la mayoría de las cosas que hacías era pecado y que Él te iba a castigar. Y Dios no es un ser castigador. Se los volvería a repetir, Él es un ser de amor. Y Él siempre está con los brazos abiertos para perdonarnos a cada uno de nosotros. Entender que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Después iremos viendo el para qué y nos daremos cuenta que lo que sucedió fue para tener un bien mayor, aunque en ese momento no lo podamos entender. Otro nivel del perdón es perdonar al prójimo. Excusar las faltas del otro. ¿Qué quiere decir? Que debo de ponerme en los zapatos del otro. No es justificar ni hacerme como que lo que hizo no está mal. No, sí está mal. Pero debo de ponerme qué es lo que le sucede, qué ha vivido, qué le ha pasado para que sea de tal o cual manera. Yo le voy a perdonar, yo voy a tratar de sanarme y de estar bien, pero no lo voy a justificar. Tiene que recibir su justo, a lo mejor suena muy fuerte, su justo castigo, según por lo que ha hecho. Pero por ejemplo, si nos tocó un padre que no sabía otra cosa más que
correrte y alejarte. Y tú creciste con odio hacia él. Y para acabarla hasta con odio para todos los hombres. ¿Y tú qué sabes si a ese papá, cómo lo trataron a él? ¿Cómo fueron sus abuelos, tus abuelos, con tu papá? Si lo enseñaron a querer, si lo enseñaron a decir una palabra de cariño. No podemos pedirle a las personas que nos den lo que ellos no han recibido. Entonces, de eso se trata, de excusar, no justificar. Recordemos que somos víctimas de víctimas. Puedo ser hija de un padre violento, probablemente me acosaban en la escuela y a lo mejor por eso me hice rebelde y empecé a desquitarme con los demás y a buscar la manera de que me la pagaran. Entonces, de alguna u otra manera, a lo mejor todos hemos sido víctimas de víctimas. Por eso tenemos que aprender a perdonar al otro. ¿A que sí? Orar por los que nos han hecho daño. Como el ejemplo que les ponía. Siempre pedimos, cuando oramos, siempre pedimos por nuestras necesidades. Pedimos porque me vaya bien, pedimos porque no me enferme, pedimos porque tenga trabajo, pedimos porque no le vaya a pasar nada a mis hijos, pedimos porque le vaya bien a mi esposo, a mi esposa, a mis papás, que no se vayan a enfermar de COVID. Pero nunca nos acordamos de pedir por aquellas personas por las que están solas y no tienen familia, por los asesinos, por los dictadores, por los rateros. Si nosotros pedimos por ellos, en algún momento algo les va a suceder para que cambien y dejen de hacernos daño. ¿La que sí? Revivir el momento, pero con Jesús. Que yo piense en lo que me pasó, en lo que me hicieron, pero que ya no me duela, porque el Señor está conmigo. Que Él me ayude, porque tiene un ser tan infinito que es el Espíritu Santo, que te quita ese dolor que tú sientes. El santo no odia, ofrece. Imagínense cómo son los santos, que los ofenden y a ellos no les lastiman lo que ofenden, al contrario, les preocupa que la ofensa va hacia Dios, que la ofensa va hacia nuestro Señor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es lo que a ellos les duele, y si los hacen algo, si los martirizan, lo ofrecen. Y eso sirve como indulgencias para las demás personas y hasta para su misma familia. Perdonar y reconciliarse en la medida de lo posible. Lo que les mencionaba. Cuando tú perdonas, lo ideal es que te reconcilies. Eso sería el perfecto perdón. Que te reconcilies con la persona que te hizo el daño. Pero no, nosotros vamos aprendiendo y vamos en el camino. Si esta persona, por ejemplo, tu esposo, tu esposa te engañó, te fue infiel, es humano que lo perdones, pero no que te reconcilies, porque para eso tiene que ser que la otra persona realmente quiera cambiar, haga el mérito, vaya sanando el daño que te hizo, para que a lo mejor pueda haber una reconciliación. O por ejemplo, si vives en una
para que yo me sienta bien. No, yo soy la que reconozco que tengo mal carácter y por lo tanto yo tengo que buscar la manera de cambiar. También debemos de perdonarnos en el aspecto físico y humano, porque de repente nos dejamos envolver por el prototipo de belleza, y si yo no cubro esos estándares, me empiezo a criticar. Es que qué nariz tan fea, ay, porque tengo cabello chino, si yo lo debería de tener lacio, porque estoy chaparra, porque estoy tan alta, porque estoy gorda, porque estoy flaca, porque estoy chueca. Así somos. Por algo somos de cierta manera y así nos debemos de querer, nos debemos de perdonar nuestro físico. De las condiciones sociales, económicas y académicas. A veces me choca donde vivo, porque entonces el que vive al lado, ¿qué va a decir de mí? Es que yo tengo que cubrir ciertos estándares para que yo encaje en esa sociedad. Y si no, tengo odio y coraje, o a mis papás, oye, ¿por qué no tuviste otro trabajo? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué no me compras esto? Y vivimos en constante odio. En lo académico, es que yo, ¿por qué no soy fulano de tal? O yo, porque tengo tal carrera, yo es que yo no están a mi nivel y empezar a odiar a las personas, o porque yo nunca pude alcanzar, y es que yo quería estudiar eso, y es que yo no lo tuve. Tampoco habla de conformismo. Todos tenemos la capacidad para hacer muchísimas cosas, solo es que cada uno de nosotros queramos. Si tú no eres licenciado, pues a ti no te tocaba ser licenciado, pero lo que tú haces tienes que ser el mejor y te tienes que sentir feliz. De repente somos amas de casa y estás todo el tiempo enojada porque no te agradece la comida que tú hiciste, porque ni siquiera te dieron gracias ni te dijeron que estaba rico lo que tú habías hecho, porque ni siquiera se dieron cuenta que hoy recogiste y que tienes bien limpio. O no te das cuenta que él llegó hasta tarde porque se quedó horas extras. Y que a lo mejor hoy ni comió ni pudo almorzar porque ay, estás bien enojado y no quieres empezar a desquitar. Es que nadie ve lo que yo hago. A ver, tenemos que sentirnos bien con lo que nosotros hacemos. Y darlo de corazón sin esperar que los demás nos lo agradezcan. Hazlo porque realmente tú lo quieres hacer y lo quieres dar. Si no, no lo hagas. Porque volvemos a lo mismo. Tenemos unas altas expectativas de nuestra familia y si no cubre ese estándar, pues nos enojamos. Y entonces odiamos. Y entonces ya no le hablo. No, hay que perdonar también la condición que cada uno de nosotros tenemos. Y así, ¿cómo vamos a lograr perdonar? Primero, tenemos que tener una firme decisión de hacerlo. Aguas, no se trata de que todavía no lo siento y no estoy preparada para perdonar. No, realmente debes de estar convencido que lo quieres hacer, porque ya te quieres liberar. Ya te quieres quitar esa lápida que tú tienes cargando. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener una firme decisión que lo quiero hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pidiendo ayuda a Dios por medio de María. Por eso estamos en la consagración. Ella es nuestra administradora. Imagínense la palanca tan grande que tenemos con María, si ella se acerca y le pide a su hijo que nos ayude, que nos dé lo que necesitemos para poderle
Si nosotros se lo pedimos directamente al Señor, está muy bien, Él nos escucha. Pero qué mejor de apoyarnos de la mujer a la que Él siempre le va a hacer caso, que es su mamá. Y si estamos unidos con Él en oración y pidiéndolo, Él nos va a enseñar y va a llegar el momento en que podamos ofrecer ese perdón de verdad y ya no nos duela, ya no nos lastime. Y así, pues viene la práctica. La práctica es realizar la oración del perdón pidiendo a Dios la gracia de sanar todo resentimiento de nuestro corazón. Esta práctica se va a realizar el próximo viernes. Va a ser aquí, va a ser presidido por el Padre. Él nos va a conducir, nos va a ir enseñando. Es una oración muy bonita. Es para que limpies y te acuerdes hasta de eso que ya habías tratado de olvidar, pero que realmente nunca perdonaste. Para quitarnos un peso grande de nuestra espalda. Así es que les pido de favor que no vayan a faltar el próximo viernes. Sí, ¿verdad? Hoy es lunes, el viernes. No vayamos a faltar. Es algo muy bonito. Los que están de aquel lado, que se conecten, los que faltaron por venir, de verdad es algo muy, muy bonito. Te libera, te hace sentir súper bien. Y aunque en ese momento ustedes digan, no, pues yo todavía estoy enojado con fulano de tal, no, pues no es magia, es ir perseverando, irlo pidiendo, pero no soltarnos de la mano del Señor. Acuérdense, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Con esa simple frase, aunque no tengamos otra cosa que decirle, se lo podemos mencionar. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y Él lo hace. Porque a veces no sabemos pedir. Y luego nos da cosas, no, si yo no te pedí eso, ¿cómo no? Acuérdate, si tú me lo pediste. Entonces a veces no sabemos pedir. Y pues no sé cómo fue de tiempo, ¿ya se acabó? Tienes 10. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Reclamación? ¿Qué está sucediendo? ¿Todo bien? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber tenido la paciencia de escucharme nuevamente. Y si nos ponemos de pie, para dar gracias. Señor, en esta noche te damos gracias por habernos permitido estar aquí. Quiero darte gracias por mi familia, por mi trabajo, porque tengo salud. Señor, no te olvides de todos los olvidados, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por todos los que nos han hecho daño. Enséñanos a perdonar. Mamita María, protégenos con tu manto. Sé nuestra abogada a la hora de nuestra muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen regreso. Cuídense.